récord de un 15%, con lo cual lo que más está subiendo son los medicamentos. ¿Y qué está pasando justamente con la atención médica para este sector? Incluso con las coberturas pagas, con las prepagas en relación también a esta situación. Lo vamos a conversar con Eugenio Semino, él es defensor justamente de la tercera edad y nos traes un tema clave, ¿no? Sin duda se trata de la salud de Eugenio y hay un pronóstico, bueno, tal vez un poco difícil para el sector. Sí, muy complicado en lo coyuntural, pero a su vez en lo estructural. Los jubilados, y todos, pero los jubilados en particular, los adultos mayores, tenemos una tasa de uso del sistema mucho más alta que los jóvenes, por lo cual en una enfermedad en la población añosa implica en muchos casos agravamientos, implica en muchos casos cronicidad, y esto es muy difícil de mantener para un sistema que está en crisis. Referían recién a insumos y medicamentos. Hay muchos insumos de farmacia que no son contemplados en términos de tener descuentos, como los medicamentos, que el adulto mayor requiere y utiliza. De cuestiones que aparecen como muy elementales, por ejemplo, que el 90% de las dentaduras móviles que se usan necesitan de un pegamento que se lo tiene que comprar el jubilado sin descuento. O los protectores para incontinencias urinarias no patológicas, que no son contempladas ni para medir los índices inflacionarios, son en la vida del jubilado, para hacer una vida normal y plena, indispensables, y hoy muchos de ellos no lo pueden adquirir. Pero en términos de insumos, y respecto a lo que ustedes estaban hablando, vemos, por ejemplo, que hay un problema gravísimo con los pacientes dializados. Para la diálisis, todos los insumos son importados, desde las cánulas, las sales, los filtros, y se requiere de todos ellos para poder llevar adelante el tratamiento. Un tratamiento que no puede ser interrumpido, y ocurrió con todos estos insumos en los últimos días, que vía un nuevo impuesto en términos de las importaciones del 7,5%, las importadoras inmediatamente lo trasladaron a los prestadores de diálisis, más allá de que no correspondía, según había informado el Ministerio de Economía, aplicar a los insumos de salud. El Ministerio de Salud no había emitido, todavía no lo hizo, una reglamentación al respecto, y entraron en riesgo, y aún lo están, se está resolviendo una reunión conjunta eh, para quitar ese impuesto que ya se le había puesto, que no daban los costos para el tratamiento. Situaciones de este tipo se van repitiendo todos los días, y esto sumado a contingencias no previstas que no se pueden prever. Por ejemplo, hace una semana se hackeó todo el sistema informático de PAMI, y al Está día de hoy estamos sin prestaciones en gran parte del país, ¿No ¿no? está funcionando con normalidad ya, Eugenio, como habían dicho, que se iba No, a no, regularizar? no, el sistema nunca se repuso. Aparentemente hackeos de gran dimensión, se perdió mucha información. Se están utilizando. Nosotros el día miércoles de la semana pasada convocamos a que intervenga el Ministerio de Salud de la Nación y que se expida la propia directora del PAMI en términos de cómo se iba a solucionar, cuánto iba a durar esta situación. Tenemos pacientes oncológicos con tratamientos interrumpidos en todo el país. Hubo gran dificultad con la expedición de recetas, no había recetas electrónicas. Ayer empezó a restablecerse lo que es recetas a través de otro servidor. Paulatinamente esperemos que en las próximas horas mejore. Estaban desconectados los médicos del sistema, los propios médicos de cabecera hasta ayer no tenían forma ni de emitir esas recetas ni de atender a los Claro. pacientes. Recetas y Así que, órdenes médicas entonces sí se están regularizando, como lo dijo el PAMI propiamente. exactamente, pero esto
no refiere a, por ejemplo, cuento un caso concreto para que se tenga dimensión. Dale. Una persona en cualquier provincia, en Corrientes, que está con un cambio terapéutico en su tratamiento de quimio, tiene que incorporar estudios nuevos para los cuales tiene que pedir turnos que hasta este momento no se están dando. Y en el caso que esos estudios los tuviere antes de producirse el hackeo, es decir, al martes pasado, si los cargaron en el sistema, nunca llegaron a Buenos Aires para ser aprobados. El PAMI está, a partir de esta gestión, totalmente centralizado en sus decisiones y los pacientes de este tipo hoy están totalmente indefensos y esperando que se regularice la situación. Y ¿No hay ningún sabemos. tipo de seguridad en los sistemas informáticos? Porque, a ver, esta es una contingencia que puede llegar a pasar, debía de haber estado previsto. Sin lugar a dudas, por eso nosotros requerimos a la autoridad sanitaria que se nos explique eh, qué pasó, cómo resolverlo, porque fíjense que hace 2 meses se hackeó el ANMAT, todavía no está resuelto ese problema y tiene un servidor común con PAMI. Hace algunos meses atrás se hackeó todo lo que es el sistema de provisión de farmacias en Farmalink para todo tipo de pacientes, por lo cual ya lo del PAMI es de una dimensión que debía estar previsto, cuáles son inclusive los canales de contingencia que debían haber funcionado al momento de producirse esta situación. Bueno, no lo conocemos y la autoridad sanitaria no ha dado ninguna explicación, mucho menos las autoridades de PAMI, que aparecen con comunicados, bueno, están también complicados con su actividad electoral, son todos candidatos en la actual elección y seguro su libido está puesto en eso, no en la situación que están padeciendo los beneficiarios. Bueno, el lunes será otra historia entonces, post elecciones. Yo espero que llegue, por lo menos que tengamos certezas de cómo se va a resolver, en cuánto tiempo se va a resolver y cómo estructurar los sistemas contingentes para que duren ese tiempo que se supone va a estar pendiente lo que es una práctica regular. No solo fueron afectados los sectores relacionados con las prácticas sanitarias, sino también los sectores administrativos, de legales, de Claro. judiciales, de Y hay, facturación. o sea, algo de urgencia que tenga que hacer, lo tiene que pagar él, digo, no le queda otra al jubilado que pagarlo él, lo que tenga que hacer de urgencia. ¿Puede haber algún tipo de reintegro al menos? Esto pasó con los medicamentos hasta ayer porque se había habilitado la receta manual, volver a la vieja usanza antes de que existiera la informática. Ahora, ¿qué pasa? Los médicos de cabecera que llegaban a expedir esas recetas manuales, cuando el beneficiario en muchísimos lugares del país, en provincias enteras, iba a la farmacia le decía, yo le acepto la receta, pero no tengo cargado en el sistema el descuento. Por lo cual, usted tiene que pagar el 100% del medicamento y luego se lo reintegramos. Ahora, ¿qué pasa? Un medicamento de lo más elemental sale 3, 4, 5 mil pesos, un medicamento para una patología cardíaca no es menor a los 10, 15 mil pesos. Hay que El tener el jubilado dinero, no claro, dispone, Eugenio. no dispone. Así que por eso la magnitud y la gravedad de la situación. Sí, sí, sí. Incluso muchos laboratorios están haciendo blisters más chicos, ¿no? Entonces, lo que es este truco, vos por ahí tenés que tomar 10 pastillas y te hacen un blister, en lugar de 10 como antes, te hacen un blister de 8, ¿no? Entonces tenés que comprar Sí, 2, digo. sí, no coinciden, esto es, lo venimos reclamando históricamente, no coinciden los blister con las dosis que tiene que recibir el paciente.
Claro, claro, eso seguramente se convierte en un gran tema. Eugenio, y de cara, ¿no? De nuevo al análisis, a lo que puede llegar a suceder de aquí a fin de año, incluso venimos hablando, lo conversamos con vos también, lo que puede llegar a pasar con el encarecimiento de las importaciones, que se aumente ese impuesto, que si bien lo que se anunció es que no iba a afectar rubros como por ejemplo salud, hablábamos del componente, por ejemplo, del packaging, ¿no? Con muchos insumos que se Así es. traen de afuera y que eso va a tener una incidencia en los precios. ¿Qué ves ante ese panorama? Exactamente, tal cual vos lo señalás. Primero, todos los principios activos de los medicamentos que se fabrican en Argentina son importados. A su vez, lo que se le incorpora, muchos excipientes, lo que tiene que ver con el packaging, sus elementos también son importados, por lo cual se va generando un aumento que en los medicamentos siempre, siempre, históricamente, supera el nivel, el nivel general de inflación. Por lo cual ya es muy alto ese nivel. Imaginemos que insumos de farmacia, cuando la inflación del último año, no el año calendario, es decir, Últimos junio, 12 meses, sí. claro, el último registro que tenemos, junio aproximadamente, todavía no tenemos julio, pero una inflación del 118% acumulada a nivel general, muchos de esos insumos llegaron al 150-160%. Claro, claro. Eugenio, gracias por atendernos y bueno, traernos también esta información. Como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes, ha sido un placer.